el día de hoy a nuestra última jornada como sociedad. Agradecer también a los participantes que están en este momento. El disfraz es porque hoy es Halloween, así que como Homovid, como Red Team, quisimos estar ad hoc con el tema. Así que vamos a dar el pie a la presentación y dándoles cordialmente la bienvenida. Es un agrado contar con la exposición de nuestra destacada docente del área de adulto de la Universidad Mayor en la Escuela de Fonoaudiología Soledad Franzani, quien es fonoaudióloga de nuestra Universidad Mayor. Además, es coordinadora de vinculación con el medio en la Escuela de Fonoaudiología de la sede de Santiago. También es coordinadora del programa Comunicativa Mente Activa de Fonoaudiología Integral para Adultos Mayores, y el día de hoy nos va a estar presentando acerca de la teleterapia en fonoaudiología, así que le vamos a dar una cordial bienvenida a Soledad Franzani. Hola Isadora, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, súper bien. Ya. Voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio a la presentación. Me avisan ahí si se ve. Sí, súper bien. Y vamos a poner para comenzar. Y, ok, estamos entonces, no sé cómo sacar este iconito de acá. Están manejándome mucho en Blackboard y poco en Zoom. Ya. Entonces hoy día, bueno, primero que nada quería agradecerles la invitación que me han hecho el día de hoy. Yo feliz de participar siempre en todo lo que me piden los estudiantes. Aquí estamos un sábado. Había traído un mini disfraz que me pidieron, así que ahí, disfrazada, para la ocasión de Halloween. Y hoy día, bueno, el tema que nos convoca es el rol del fonoaudiólogo en pandemia y teleterapia, que era lo que me habían propuesto como temática las estudiantes que me invitaron a participar. Así que agradecerles antes que todo, antes de empezar, la invitación. Estoy muy feliz de estar compartiendo esta invitación, o sea, esta presentación hoy. Vamos a empezar entonces a hablar un poquito de cuál es el contexto en teleterapia, ¿ya? Vamos a hablar del rol del fonoaudiólogo en la teleterapia. Bueno, la teleterapia es algo que no es nuevo, ¿cierto? Que viene ya desde hace un tiempo trabajándose y que quizás ahora, que en el contexto de pandemia, ha tenido, ¿cierto?, un mayor, una mayor un revuelo en el fondo con todo esto de la pandemia, ya que mucha gente ha tenido que recurrir a la teleatención, a la telemedicina, a la telesalud, para poder dar continuidad a los tratamientos en este confinamiento, ¿cierto?, por la pandemia. Pero la teleterapia no es algo nuevo, es algo que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo en varios países. Hay países que son más pioneros que otros en la teleterapia. Y ahora vino como el boom de la teleterapia, yo creo que vino para quedarse. Así que vamos a conocer un poquito de qué se trata esto. Ya vamos a tratar hoy día, vamos a esperar a que mi computador parece que está un poquitín lento. Ahí. Lo que vamos a ver hoy día, vamos a revisar algunos contenidos que tienen que ver con los antecedentes y los conceptos básicos que se deben manejar respecto a lo que es la telemedicina, la telesalud, etcétera, la teleatención. Las consideraciones que habría que tener para iniciar una teleterapia y los beneficios y barreras que podemos encontrarnos cuando nos enfrentamos a la teleterapia. Vamos a revisar entonces algunos conceptos básicos y vamos a partir por ahí. Ya yo traté de, a pesar de que esto es de fonoaudiología, ¿cierto? Mi presentación, traté de enmarcarnos en la teleterapia desde el punto de vista de varias otras disciplinas, porque por lo que entiendo hay otros asistentes de otras carreras, ¿ya?
Entonces traté también de incorporar algunas otras cosas respecto a eso. En el año 2005 más o menos hay una asamblea, ¿cierto?, de la Organización Mundial de la Salud, donde por primera vez la OMS reconoce la aportación que tiene la salud, o sea, el uso de las tecnologías, ¿cierto?, de la comunicación y de la información en la salud. Si bien esto se viene trabajando hace mucho tiempo, en el fondo en esta asamblea, ¿cierto?, es la primera vez que se incorpora como formalmente, por decirlo de alguna manera, el uso de las TICs, ¿ya? Que son las tecnologías de información y comunicación, ¿ya? Entonces, define la e-salud como el uso del costo efectivo y seguro de las tecnologías de la información y comunicación en apoyo de la salud y de los ámbitos relacionados con la salud, incluyendo los servicios de atención sanitaria, vigilancia de salud, literatura, educación, conocimiento e investigación. Como les decía, esto de la teleatención no es algo nuevo, ya antes, antiguamente, se utiliza desde que inicia el telégrafo, o sea, ya esto viene trabajándose desde hace tiempo, y quiere decir el trabajar para la salud enviando información desde un lugar a otro, ya, donde no estén al mismo tiempo el tratante y el usuario o el paciente o quien requiera de la atención. Y esto incorpora también conceptos que tienen que ver con tanto la educación como el mandar datos, por ejemplo, de un profesional médico a otro profesional médico, o el hacer clases, etcétera. Todo lo que implique el trabajo por la salud, prevención, educación, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con la salud en Chile? Bueno, en Latinoamérica, antes de empezar a hablar de Chile, lo que ocurre es que recién el 2011, piensen que el 2005 OMS lo declara, ¿cierto? Como les contaba aquí en la diapositiva anterior, el 2005 OMS declara, ¿cierto?, esto como una aportación para la salud, ¿cierto? Y también de alguna manera presiona para que los países que componen, o los ministros de salud que componen la Organización de las Naciones Unidas, comiencen a adoptar esta teleasistencia, ¿cierto?, o telemedicina en cada uno de sus lugares, en cada uno de sus países, ¿ya? Y empieza a presionar para que esto empiece a ocurrir. Sin embargo, recién en Latinoamérica, el 2011, se empieza a hablar de una estrategia y un plan de acción sobre e-salud, ¿ya?, que es publicado entre el 2012 y el 2017. Si se fijan, esto, en el fondo, si bien se viene aplicando hace harto tiempo, en Latinoamérica vamos, como siempre, un poquito más tarde en lo que tiene que ver con las políticas que tienen que ver con la tecnología, ¿ya? Y el desarrollo de esta tecnología para apoyar a la salud. Entonces, desde ese foco de Latinoamérica, ¿cierto?, también en Chile se comienza a desarrollar aproximadamente en el año 1993, quiere decir que a pesar de que existe esta declaración de Latinoamérica, ¿cierto?, nosotros ya veníamos trabajándolo desde un poquito antes, ¿ya? Pero sin ningún marco como tan regulatorio desde lo legal o desde lo ministerial, ¿ya? Y en 1993 parten los primeros proyectos, ¿cierto?, o pilotos, donde, por ejemplo, la Universidad Católica, en conjunto con el Hospital Sotero del Río, inician una investigación donde se hace una comparación entre el telediagnóstico y el diagnóstico presencial, ya llegando en general a resultados similares, ¿ya? Por lo tanto, aquí recién empezamos en Chile a incorporar esta telemedicina, según, ¿cierto?, lo que encontré ahí en el programa de Telesalud de Chile. ¿Ya? En el 98 hay una segunda experiencia de la Clínica Las Condes con la isla de Juan Fernández también, donde se hace alguna atención remota. En 2003 tenemos el proyecto Argonauta. El proyecto Argonauta es un proyecto donde se espera o donde se intenta, ¿cierto?, tener telemedicina a distancia con la Antártica, ¿ya? Así que comienza, si se fijan ya, el 2003, el 2004, cada vez empiezan a aparecer más proyectos, y en el 2004 tenemos el proyecto de teleelectrocardiología. Este proyecto
esto, el Ministerio de Salud implementa este servicio a nivel nacional y actualmente todos los SAPO cuentan con la teleelectrocardiología. En el 2005 tenemos teleasistencia en salud en la región metropolitana. En el 2007 se crea a través del Departamento de Asistencia Remota en Salud, Salud Responde, que también es a través de teléfono y de internet. Y en el 2009 se integra el programa Galileo de telemedicina cardiovascular para los servicios de salud de Talcahuano y Arauco. Ya, asimismo, el 2009 también el Ministerio de Salud comienza la implementación de la teledermatología y el 2012 también se implementa la teleradiología y teleasistencia a través de dispositivos móviles, lo que llamamos M-Salud, ya que esa M tiene que ver con los dispositivos móviles, ¿ya? Y el 2017, o sea, hace no tanto atrás, también a través del Ministerio de Salud se crea la red de referencia de telemedicina en accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Y así también, luego, antes, en el año 2016, había ocurrido que se hizo la primera teletrombolisis en accidentes cerebrovasculares en el Hospital del Pino, o sea, ya se empezaron a hacer algunas intervenciones a distancia, ¿ya? O sea, podríamos decir que esto no es algo que está ocurriendo recién ahora, sino que es algo que viene ocurriendo desde hace un tiempo ya en nuestro país y en el mundo. ¿Ya? Esto es importante dejarlo claro porque quiere decir que hay una regulación previa y en este contexto de pandemia, el Ministerio de Salud sugiere o recomienda utilizar todas las herramientas de salud digital disponibles para el manejo de pacientes con enfermedades crónicas en la red pública de salud. Es para lo que generalmente más se ha usado esta teleatención o telemedicina, ¿cierto?, en Chile, sobre todo considerando que la geografía de Chile es complicada al momento de tener que llegar a todos los lugares a brindar ciertos servicios de salud con especialistas, etcétera. Recordemos que en Chile en general no existen especialistas en todas las regiones, o no están todos los especialistas que uno quisiera, y hay lugares que son de difícil acceso, que son remotos, ¿ya? Y en este contexto también de confinamiento, esta telemedicina nos ha servido, ¿cierto?, para llegar a dar atención a distancia a las personas que lo requieran, ¿ya? Y sobre todo con el seguimiento de estas enfermedades que necesitan un control periódico, ¿ya? En la que nosotros decimos enfermedades crónicas. Pero también, en el caso de nosotros como terapeutas de la rehabilitación, ¿cierto?, el poder dar continuidad a nuestros tratamientos. Y esto es lo que nos sugiere, ¿cierto?, el Ministerio de Salud de Chile. Entonces, nos dice que tenemos que privilegiar la atención a distancia mediante el seguimiento telefónico, la teleasistencia y la telemedicina por sobre la atención presencial durante la emergencia sanitaria. O sea, lo que se sugiere es evitar, sobre todo en los momentos más críticos, la presencialidad y, en la medida de lo posible, dar cabida, ¿cierto?, a la telemedicina, ¿ya? Vamos a desarrollar algunos conceptos básicos que es importante tener en cuenta sobre la telemedicina, ¿ya? Tenemos un gran concepto que se refiere a la telesalud, y la telesalud es la incorporación de los sistemas de comunicación que nos sirven para proteger la salud. Y este es un gran concepto que abarca tanto la educación como la prevención, como el uso de la tecnología en pro de la salud, ¿ya? Después está un concepto al alero de este concepto de telesalud, quiero decir, que es el concepto de telemedicina, donde de lo que hablamos es de la incorporación de estos mismos sistemas de telecomunicación a la práctica de la medicina curativa como tal, ¿ya? Y luego tenemos el concepto de teleconsulta, que tiene que ver directamente con la consulta del paciente con el profesional que
sanitario o de salud, ¿cierto?, que brinde esa atención en un lugar remoto, ¿ya? O sea, en el fondo desde un lugar a otro lugar en distancia a través de la incorporación de las telecomunicaciones. Aquí vamos a la segunda. Entonces, ¿qué términos son los más utilizados o que hemos adoptado ahora en este contexto de pandemia y que se han adoptado también desde antes en lo histórico a nivel de otros países también, pero que ahora en Chile hemos incorporado? Ya estuve revisando y desde el Colegio de Kinesiólogos de Chile, el concepto que han incorporado es el concepto de telerehabilitación para referirse a la incorporación, ¿cierto?, de estos sistemas de telecomunicación para comunicarse o dar atención desde un sitio a otro, ¿cierto?, a través de la telecomunicación. Lo que ellos han incorporado como término es la telerehabilitación, ¿ya? Es un concepto que también está incorporado en otros países y como las asambleas de kinesiólogos también incorporan ese mismo término, ¿ya? El Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile también ha incorporado un término para referirse a esta teleatención, cierta distancia, y se refiere a la telesalud. Ya cada uno de los colegios ahí justifica el por qué elige cada uno de los términos. Y desde el punto de vista del Colegio de Fonoaudiólogos, ahí no se alcanza a ver también, pero con Colegio de Fonoaudiólogos de Chile, ¿cierto?, incorpora el término de telepráctica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de teleatención o de telemedicina para estas disciplinas en el área de la salud, hablamos, en el caso de kinesiología, es mucho más fácil encontrar información si uno pone como palabra de búsqueda la telerehabilitación, y en el Colegio de Terapeutas telesalud, y en el caso de la fonoaudiología telepráctica, ¿ya? Si se fijan, todavía no hay como un consenso en el uso de los términos, ¿ya? Desde el punto de vista de la Asociación Americana de Habla y Lenguaje y Audición, ¿cierto?, ellos hablan de la aplicación de la tecnología de las telecomunicaciones para prestación de servicios profesionales a distancia mediante la vinculación de médico-cliente o médico-médico para evaluación, intervención o consulta, ¿ya? Esta definición de telepráctica que tiene la ACHA, que es, podríamos decir que es esta gran organización, ¿cierto?, o asociación a la que casi todos los fonoaudiólogos seguimos porque ellos llevan la vanguardia en las publicaciones y en la fonoaudiología, ¿ya? Si quisiéramos buscar de pronto alguna información especial o revisión especial, podríamos también utilizar términos como teleaudiology o telespeech o speech teletherapy, ya que son términos que también se usan para la búsqueda de información que tiene que ver con la telepráctica. De todas maneras, la ACHA tiene un sitio de telepráctica donde hay un montón de información. De hecho, yo creo que, no sé, pero es uno de los sitios que tiene más información con respecto a la teleasistencia o la telerehabilitación, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las modalidades de telepráctica que existen actualmente? Tenemos la modalidad sincrónica, que es lo que quiere decir que esto es lo mismo que en las clases, ¿ya? Sincrónico significa que el profesor está al mismo tiempo que estoy yo al otro lado de la pantalla, ¿cierto?, incorporando o entregando una información, ¿ya? O sea, de manera sincrónica, que estamos los dos al mismo tiempo conectados y la mayoría de las veces por una videollamada, ¿ya? Lo asincrónico se refiere a enviar material, ya sea videos, correos, material escrito de refuerzo para trabajar. Y lo híbrido y mixto es cuando se mezclan, o cierto, ambas modalidades para la realización de la telepráctica, que es lo que según muestra la evidencia es lo que da mejores resultados. También tenemos que tener en cuenta que, claro, en este contexto de pandemia, lo que nosotros estamos utilizando es mucho la modalidad de telepráctica. Sin embargo, este sistema híbrido o mixto también se refiere al entregar un mix, en el fondo, entre lo que es la telepráctica y lo que es la presencialidad.
yo podría eventualmente hacer una evaluación presencial y luego seguir con telepráctica a distancia, ¿ya? Entonces también hablamos de esos términos para que ustedes vayan ahí conociendo, familiarizándose con estos términos, porque yo creo que es esto que llegó para quedarse. Así que, como les decía, lo sincrónico, ¿cierto? Tenemos sesiones a través de videoconferencia en tiempo real, ocurre en el mismo entorno virtual y tiene algunas ventajas ya que nos permite hacer comentarios o tener información en vivo y en directo, ¿ya? O en el fondo lo que nos permite hacer una intervención en vivo y en directo, ¿ya? Y en lo asincrónico, si bien hablamos de offline, también es más flexible porque nosotros podemos enviar, por ejemplo, alguna actividad para el hogar o podemos enviar algún video demostrativo, en el caso, por ejemplo, de kinesiología, bueno, de todas las especialidades, de terapia ocupacional. Podríamos mandar algún video donde entreguemos indicaciones sobre posicionamiento, por ejemplo, a la hora de comer, donde podríamos tener un video que fuera multidisciplinario, por ejemplo, o con kinesiólogos, con terapeutas ocupacionales, con fonoaudiólogos, para dar, por ejemplo, indicaciones en un determinado caso de cómo se debe hacer al momento de la comida o de la deglución, ¿cierto? Y ahí participan todos los profesionales. Y la persona, por otro lado, cuando recibe esta información, tiene sus propios tiempos y ritmos para poder ir viendo esta información, ¿ya? Se pueden mandar tutoriales, videos y distintas actividades para trabajar o reforzar quizás el trabajo que se está haciendo por medio de la terapia, ¿ya? Esto se puede enviar por correo, a veces se ocupan diferentes plataformas o páginas donde las personas pueden descargar videos o de ir descargando material, etc. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia en general en fonoaudiología y también, bueno, en otras disciplinas también, pero en fonoaudiología existe bastante evidencia que avala el uso de la telepráctica como un medio, en el fondo, que muchas veces tiene los mismos resultados que la atención en lo presencial. Ya hay evidencia tanto en audiología como en el área de voz o de foniatría, ¿cierto? En intervenciones que tienen que ver con la deglución o la disfagia, en cognición y en comunicación. Esto existe evidencia tanto en niños como en adultos que avalan el uso de la telepráctica, ¿ya? Si bien quizás a nosotros recién que nos está pareciendo esto como algo nuevo, que no es nuevo, que se viene estudiando hace tiempo, por eso les digo, esta evidencia no aparece solo ahora, producto de pandemia, ahora obviamente ha habido una explosión de nueva evidencia, pero ya venía desarrollándose desde mucho antes, desde yo creo por ahí del 2000 que empieza y 1990, de los 90 por ahí en adelante, ya empieza a haber evidencia en el uso de la telepráctica. ¿Ya? Por lo tanto, mucha gente que por ahora tiene el prejuicio de que quizás la telepráctica no es lo mismo, de que no funciona, existe evidencia de que esto sí efectivamente tiene un resultado, un buen resultado en la rehabilitación. Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener para iniciar o para hacer telepráctica? ¿Ya? Tenemos que tener consideraciones desde el punto de vista de la responsabilidad, de la ética y de la seguridad tanto del paciente como de la persona que entrega el servicio, ¿cierto? Tenemos que tener ciertas consideraciones respecto al cómo se va a hacer esta telepráctica con el usuario y tenemos que tener ciertos requerimientos técnicos que hay que tener en consideración previo al inicio de la telepráctica. Primero, desde el punto de vista de la responsabilidad ética y seguridad, es importante conocer cuáles son las regulaciones legales que existen en el país o en el lugar donde yo voy a llevar a cabo la telepráctica, ¿ya? En Chile por ahora existe un plan nacional de telesalud, ¿ya? Y también está la guía SENS para buenas prácticas
en teleasistencia o en telesalud, que para las personas que les interesa les recomiendo leer, porque ahí salen una serie de requisitos que tienen que ver con la seguridad y el almacenamiento de los datos de las personas que van a estar online en ese minuto, en esa atención. ¿Ya? Hay ciertas plataformas que se sugieren por sobre otras que tienen mejor resguardo o estándar en la protección de los datos del paciente, así como también el almacenamiento de los datos del paciente en una ficha electrónica, por ejemplo, y qué acceso puede tener el resto de las personas a esos datos, o quiénes van a tener acceso a esos datos. También está la entrega, por ejemplo, de recetas médicas, etcétera. Hay mucha información que es muy confidencial que se maneja a través de la telesalud. ¿Ya? Por eso es muy importante seguir eh, los mínimos estándares que tienen que ver con el resguardo de los datos, ¿ya? Aquí se utiliza el de la HIPAA, que es HIPPA, ya que es Health Insurance Portability and Accountability Act, que es el que regula internacionalmente la protección y el almacenamiento de los datos de las personas que están en una sesión de salud, ¿ya? Por lo mismo, es muy importante al momento de iniciar con la telepráctica, establecer o entregar un consentimiento informado con mi paciente, en el fondo entregar de alguna manera cuáles van a ser las condiciones de esta atención, cuáles son los riesgos que se tiene, cuál es por medio de qué plataforma o programa nosotros vamos a almacenar los datos. Tenemos que preguntarle al paciente o comentarle si esto va a ser grabado o no. En algunos casos, sobre todo en telepráctica, se graban algunos videos porque después esos mismos videos uno los usa para compartirlos con los mismos padres, por ejemplo, en el caso de que uno trabaje con niños o familiares o cuidadores, para hacer énfasis, por ejemplo, en cierto tipo de tratamiento o para que sirva como un recuerdo de lo que se va a hacer en el tratamiento. Entonces uno necesita decirle a las personas, informar, ¿cierto?, a través de este consentimiento, que por ejemplo se van a grabar algunas partes o se van a tomar pantallazos de la telesesión, ¿cierto?, de la teleterapia, y qué uso le voy a dar yo a esa información. Puede ser, en el caso, por ejemplo, ahora que estamos en la universidad, ¿cierto?, sobre todo esto con los internados haciendo teleterapia, telepráctica, tenemos que advertirle a nuestros pacientes que los vamos a grabar, por ejemplo, y que esos, si están ellos de acuerdo, obviamente, y que esos datos pueden ser usados, por ejemplo, con fines académicos, ¿ya? Sería, esos consentimientos informados ojalá fueran revisados por un comité de bioética para poder entregarlos a los pacientes. Ahora, ¿qué es lo que se dice actualmente en Chile? Que en este contexto, cierto, nuevo de pandemia, incluso basta con que uno lo declare y lo converse con el paciente, ¿ya? Pero es importante que exista, ojalá, un documento, aunque quizás no lo podamos firmar, pero al menos leerlo delante del paciente para entregar un servicio, ¿ya? Hay algunos temas éticos que tienen que ver también con el razonamiento clínico y con el entregar un servicio de calidad, ¿ya? Lo que yo tengo que procurar es que el servicio que yo entregue a través de la telepráctica sea lo más parecido o incluso igual a lo que yo podría entregar en la presencialidad, ¿ya? Obviamente teniendo en cuenta cuáles son los recursos que yo tengo, pero lo que me refiero es que yo tengo que planificar muchas más cosas cuando me enfrento a el hecho de poder ver a un paciente por telepráctica. Yo tengo que planificar, obviamente, mi sesión o mi programa terapéutico, tengo que tener objetivos claros que yo voy a poder cumplir para ese paciente a través de la telepráctica. Muchas veces tengo que adaptar material porque no voy a poder utilizar el mismo material. Tengo que planificar muy bien qué es lo que voy a hacer con mi paciente y quizás qué materiales le voy a pedir en el otro lado. Por ejemplo, en el caso de los niños, bueno, también de los adultos,
Cuando uno trabaja, quizás puede pedir que en el otro lado, ¿cierto?, haya alguien que me esté apoyando y que tenga ciertos materiales previos a la sesión, ¿ya? Tengo que preparar mi sesión y tengo que también hacer ensayos de sesión, ¿ya? Ver qué me puede resultar y qué no me puede resultar con esta persona, recordando que en este contexto de telepráctica quizás no es tan fácil cambiar de una cosa a otra sin tenerlo previamente preparado, ¿ya? También hay un tema que tiene que ver, en el fondo, bueno, con lo que volviendo al punto anterior, entregar un servicio de calidad se refiere a que yo tengo que ser competente en, en mi desempeño como profesional, ¿ya? Tratando de establecer lo mismo o igual de ético en el fondo que es lo que hacemos en la presencialidad, ¿ya? Incluso yo creo que demanda un poquito más de trabajo o bastante más trabajo en la atención por telepráctica, ¿ya? Y también tenemos que estar familiarizados con el uso de la tecnología y con la telepráctica. Ojalá poder capacitarse en el uso. Ahora, bueno, hay muchos que estamos partiendo sin tener tanta familiaridad con la telepráctica, ¿ya? Pero hay que atreverse, hay que tratar de tener también un poquito de habilidad en el uso de la tecnología. Hay muchas personas que son fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, etcétera, que no tienen habilidad con la tecnología, que les cuesta mucho, por ejemplo, compartir pantalla o utilizar alguna herramienta tecnológica y quizás no es lo que más les acomoda a esas personas. No se recomienda que inicien este tipo de uso de la rehabilitación, ¿ya? Entonces, como lo que yo siempre digo, no es llegar y tomar el computador y que yo esté yo en un lado y mi paciente en el otro, quiere decir que yo estoy haciendo telepráctica, ¿ya? Esto requiere un trabajo previo bastante eh, elaborado, ¿ya? No es llegar y hacer. ¿Cuáles son las consideraciones que yo debería tener para poder entregar esta telepráctica? Lo que se recomienda es que uno antes o previamente a una sesión de telepráctica evalúe, ¿cierto?, cuáles son las consideraciones del paciente o del usuario, ¿ya? Y si a pesar de esas características que tiene mi paciente, yo voy a poder de todas formas entregar una atención de calidad, ¿ya? Por ejemplo, las características físicas y sensoriales es una de las cosas que nosotros vamos a tener que tener muy en cuenta. ¿Cómo está la audición de ese paciente? Si una persona en el otro lado que no tiene una buena audición, ya en el caso de, por ejemplo, teleaudiología o cuando hablamos de teleaudiología, vamos a tener que evaluar si podemos atender a ese paciente por telepráctica o si necesitaremos un asistente o un traductor, por ejemplo, para poder comunicarnos con este paciente, ¿ya? En el caso de la atención de personas mayores se da mucho la presbiacusia, como todos sabemos, ¿cierto? Y tenemos dificultades de repente en la audición. Por eso es importante tener en cuenta, por ejemplo, si eso se puede sortear con algún tipo de audífono o con el uso de algún tipo de tecnología o que el paciente en el otro lado, ¿cierto?, tenga algún parlante especial que lo ayude a que esto sea de mejor calidad o bien no se puede hacer la telepráctica por esas características, ¿ya? Siempre uno trata de hacer las adaptaciones. El otro tema es la visión. Esta persona tiene la capacidad de ver un monitor y si yo proyecto, por ejemplo, alguna actividad o incluso mi propia cara haciendo algún tipo de actividad, el paciente va a ser capaz de ver bien lo que yo le estoy pidiendo. La destreza manual que tiene que ver con cosas simples como el uso del mouse, ya recordemos que hay muchos de nuestros pacientes, de los pacientes a los que nosotros vemos, o usuarios, ¿cierto?, que tienen limitaciones motoras o incluso de la coordinación o algún tipo de paresia o parálisis que les impide, por ejemplo, el manejo del teclado o del mouse del computador. Por lo tanto, ahí tendríamos que ver si necesitamos también algún asistente del otro lado que nos ayude en eso.
También tenemos que preocuparnos de la resistencia física del paciente. El paciente puede estar sentado, por ejemplo, mucho rato, va a lograr resistir de alguna manera el estar en posición sedente, ¿ya? O tiene alguna limitación, como para estar frente al monitor o a la pantalla. Ahí estamos pensando en pacientes adultos, pero también en pacientes niños, ¿cierto? Y esto también tiene que ver con la cognición, la conducta o las características motivacionales de nuestros pacientes, ¿ya? ¿Cómo está el funcionamiento cognitivo de mi paciente? ¿Tiene la capacidad de estar 60 minutos? ¿Cuánto es el tiempo que se sugiere en telepráctica? Ya, en telepráctica en general no más de 90 minutos frente a la pantalla, ya dependiendo obviamente de las características de nuestro paciente. Por eso les digo, son cosas que hay que evaluar y chequear previo al iniciar una sesión, ya cómo es el nivel de funcionamiento cognitivo. Quizás, por ejemplo, en el caso de los niños, voy a poder trabajar con el niño a través de los familiares o de sus cuidadores, de los padres generalmente, ¿ya? O de algún cuidador. Y no voy a lograr mantener la atención del niño por más de determinada cantidad de tiempo, y quizás el resto del trabajo lo voy a tener que hacer con algún cuidador o algún familiar, ¿ya? Esto también ocurre en adultos. Hay adultos, por ejemplo, que han tenido un TEC o alguna condición, ¿cierto?, que no les permite estar frente al computador recibiendo indicaciones todo el tiempo, y tenemos que ver la posibilidad de tener a alguien que nos apoye en el otro lado, ¿ya? Y para eso tenemos que ver también, como dice acá, la disponibilidad de la familia o el cuidador, ¿cierto?, para recibir terapia, y en el fondo estar dispuesto a a acompañar a esta persona en el otro lado, ¿ya? El Colegio de Fonoaudiólogos recomienda que ojalá siempre, sobre todo en el caso de los menores de edad, tiene que haber un adulto responsable al lado, ¿ya? Entonces tenemos que tener todo este tipo de consideraciones antes de iniciar una terapia, ¿ya? Tenemos que tener consideraciones sobre las características comunicativas, ¿ya? Cómo está la comprensión auditiva, si la persona me va a lograr entender, cuál es la escolaridad, cómo está la inteligibilidad, yo le puedo entender del otro lado, cuáles son las variables culturales. Por ejemplo, ahora en lo presencial, a mí me ha tocado muchas veces trabajar últimamente con, y me imagino que ustedes también, sobre todo en campo clínico, con muchos pacientes haitianos, ya que en este minuto hay un buen porcentaje de población haitiana que está viviendo en Chile, y que, por ejemplo, en el caso del lenguaje es difícil la intervención cuando uno no maneja el idioma. Y ahí es necesario muchas veces el apoyo de un intérprete, alguien que pueda servirnos a nosotros como de traductor, ¿ya? Porque puede ser que la persona necesite, en este caso, de una persona que interprete, ¿cierto?, lo que uno va a decir y que nos ayude o nos colabore con nuestro paciente al otro lado. Entonces son consideraciones importantes que hay que tener referente, por ejemplo, a las variables culturales, o si yo atiendo, por ejemplo, a alguna persona que está en algún extremo rural o incluso en otro país, tengo que tener en cuenta estas variables. También debo tener en cuenta cuáles son los recursos tecnológicos, por decirlo de alguna manera, del usuario, ¿ya? ¿Cuál es la disponibilidad tecnológica que tiene? El ancho de banda, si las condiciones, por ejemplo, de audio, de micrófono, de la pantalla, son las apropiadas para realizar telepráctica. Yo si, por ejemplo, voy a ver un paciente pixeleado todo el tiempo, es mucho más difícil. Si mi conexión no es tan estable, también se hace bien complicado, porque se pueden escuchar cortadas las instrucciones, o la calidad de la imagen quizás no es la más apropiada para la ejecución, en el caso, por ejemplo, de la kinesiología, de el mostrar algún ejercicio, ¿ya? En el caso de nosotros, entregar algún material, o también mostrar alguna técnica de dilución, por ejemplo. Entonces tenemos que evaluar todo eso para saber si se dispone de esta tecnología. Eso obviamente es tanto desde el recurso del usuario, pero también desde el recurso de quien da esta
atención, ¿ya? Desde el otro lado. Y también cuáles son las habilidades tecnológicas que pueda tener esta persona, que ojalá siempre tuviéramos a alguien que nos acompañe desde el otro lado en la recepción, ya del cuidador o del usuario. Ojalá, ojalá siempre hubiera un cuidador que nos pudiera apoyar desde el punto de vista también del poder compartir bien la cámara, del tener una buena iluminación del otro lado, etc. Vamos a ir viendo. Una vez que tenemos esto más o menos, ya reconocimos cuál es el terreno, por decir de alguna manera, el que estamos pisando, tenemos ciertos requerimientos técnicos que pedir antes de iniciar una sesión. Primero, un lugar tranquilo para llevar a cabo las sesiones. Ojalá la persona tanto que entrega la telepráctica como la persona que recibe la telepráctica, encontrarse en un lugar tranquilo para llevar a cabo las sesiones. Generalmente, lo que se establece es que si vamos a atender a través de algún centro hospitalario, estar o encontrarnos desde ese centro hospitalario o desde ese centro que entrega, ¿cierto?, algún servicio de salud, desde ese lugar, en un lugar tranquilo, sin muchos estímulos detrás de nosotros, ¿ya? Porque eso puede distraer a nuestros usuarios. La idea, lo más silencioso posible, sin mucho estímulo distractor, y que nos permita, en el fondo, tener una buena sesión, ¿ya? El computador, como les decía, conectado a internet, ojalá estable, con una buena cámara y un buen micrófono, ¿ya? Las plataformas para la interacción que uno pudiera utilizar en este minuto, las que más utilizadas son Zoom, Meet, Teams, Skype, FaceTime. La verdad es que no se sugiere tanto porque la IPA no lo recomienda, así como tampoco recomienda TikTok, Instagram, ni ese tipo de aplicaciones. Sin embargo, en algunos casos, cuando es quizás lo único que maneja mi paciente en el otro lado, se utiliza incluso WhatsApp por videollamada, ¿ya? Cuando no tenemos tanto requerimiento técnico, pero sí tenemos un deber ético de seguir entregando la atención a mi paciente, tengo que tener, ¿cierto?, la capacidad de adaptarme, ¿ya? Pero teniendo cuidado con la encriptación de los datos. Eso es importante. Hay algunos servicios que son pagados, que funcionan quizás un poquito mejor y nos dan más tiempo, y hay algunos servicios que son gratuitos. Ya generalmente, obviamente, cuando yo me encuentro dando telepráctica, lo mejor es tener un servicio que sea pagado y que esté siempre lo más actualizado posible, porque eso también nos entrega seguridad en los datos o mayor posibilidad de seguridad en los datos del paciente. Siempre hay que advertirle, eso sí, a las personas que puede ser que en algún minuto la conexión falle o que no haya una buena estabilidad con la conexión, y eso evidentemente no depende de nosotros. Entonces, para preparar una sesión de telepráctica, yo debería tener como un checklist de requerimientos que debería enviar quizás por mail previo, o tener una reunión previa a la teleatención con las personas que van a recibir la teleatención, donde yo también puedo explicar cuáles son las condiciones. Es en el fondo esto mismo que yo les decía, contarles a las personas que vamos a estar a través de esta eh, de esta plataforma, ¿cierto? En qué horarios nos vamos a coordinar, los días, las horas en que nos vamos a ver, cuánto va a ser el tiempo de duración de la sesión, cuáles son los objetivos de la sesión, que eso también lo recomienda el Colegio de Fonoaudiólogos. Si necesito, por ejemplo, hacer una prueba de la plataforma o un entrenamiento previo del cuidador o del usuario en cómo nos vamos a juntar, en qué link, y hacer una prueba previa de la plataforma, también es importante, ¿ya? Enviar información relativa, como les decía, a los objetivos y cuáles van a ser los requerimientos para la sesión. Le voy a pedir algún material en especial, voy a pedir que tengan algo al otro lado, por ejemplo, no sé, un balón terapéutico, no sé, en el caso de kinesiología, por ejemplo, una mancuerna, o de terapia ocupacional voy a necesitar, por ejemplo, algo para trabajar motricidad fina o para trabajar sensorialidad. Ya todo eso lo tengo que establecer previo al preparando en el fondo mi sesión. Esto como que no es llegar y en ese minuto empezar a pedir cosas, sino que eso hay que tenerlo, ojalá, lo más resguardado previamente.
Entonces, lo que les decía, vamos a planificar la sesión terapéutica, vamos a definir cuáles van a ser los objetivos y las actividades. Esto es lo que yo como fonoaudiólogo voy a hacer en este caso, ¿ya? Voy a planificar mi sesión y eso significa que voy a establecer cuáles van a ser los objetivos que voy a trabajar y cuáles son las actividades, ¿ya? Y las actividades no pueden ser cualquier actividad porque en este formato, o en este nuevo formato, no todas las actividades sirven. Yo probablemente voy a tener que seleccionar y adaptar el material al usuario y a las características de la plataforma, ¿ya? No puedo aplicar las mismas pruebas y probablemente voy a tener que ver y investigar si existe una adaptación de estas pruebas en este formato de telepráctica o no, y voy a tener que definir y capacitarme en el uso de esta plataforma y de los recursos tecnológicos, ¿ya? No es llegar y cualquier material me sirve, tengo que saber cómo utilizar y cómo sacarle partido a esta plataforma, ¿ya? Y ver qué cosas pueden ser interactivas y dinámicas para una persona, para no perder su atención y considerando aún así los objetivos de tratamiento que yo establecí al inicio. Ya, entonces, ya estamos, esto es todo lo previo, aquí todavía no empezamos ni siquiera a aprender a hacer la sesión propiamente tal, pero ya una vez que nosotros estamos en sesión, es muy importante en el inicio de la sesión el saludo y la resolución de inquietudes o comentarios, que uno pudiera dar por obvio, pero no siempre uno lo tiene como en cuenta, quizás planificó todas sus actividades y todo, pero hay que tener en cuenta que vamos a tener que utilizar un tiempo de nuestra sesión para saludar y resolver inquietudes, sobre todo en una primera acercamiento, e incluso en los que siguen, cómo nos ha ido la semana, o si hay alguna duda respecto a este tipo de atención, etc. Lo que les decía antes, obviamente, el consentimiento informado, declarar cuáles van a ser los objetivos de esa sesión en particular. En esta sesión vamos a trabajar tales y tales cosas, ¿ya? Y la revisión de los recursos, ¿ya? Ojalá, en el fondo, revisar si están las condiciones y las cosas que yo pedí, por ejemplo, materiales, etcétera, si los tenemos a mano, si nos falta algo, entonces estar preparados para partir. Durante el desarrollo de la telepráctica, vamos a tener que tener ojo con ciertas cosas, que tienen que ver con el cuidar mucho el vínculo terapéutico, ya establecer una relación de colaboración y cooperación, sobre todo con la persona que nos está ayudando al otro lado, ¿ya? Y esto quiere decir que a través de la retroalimentación yo puedo ir creando un vínculo terapéutico tanto con el usuario, con el paciente, como con la persona que eventualmente me puede estar ayudando desde el otro lado, y tratando de establecer un ambiente de equipo donde estamos trabajando por el usuario, ¿ya? Por lo tanto, yo por lo menos en la experiencia, que eso es importante que no se los dije al principio, pero tengo muy poquita experiencia en telepráctica y obviamente he partido por la experiencia que tengo en la pandemia, y desde mayo vengo desarrollando algunos talleres para personas mayores que tienen que ver con la estimulación cognitiva comunicativa, pero también en la atención de pacientes para neurorehabilitación, ¿ya? Y es muy importante que no existan, por ejemplo, en estas sesiones muchos espacios de silencio, bueno, a no ser que uno los requiera, donde yo no diga nada como terapeuta, porque yo soy quien dirijo la sesión, ¿ya? Yo tengo que ir entregando retroalimentación durante la sesión, por ejemplo, y buena retroalimentación, un buen feedback, ir diciendo, por ejemplo, lo está haciendo muy bien, o ir dándole algunas indicaciones al cuidador, como por ejemplo, muy bien esa postura, la postura al comer, por ejemplo, es muy adecuada, presiona un poquito con la cuchara, por ejemplo, al entregar el alimento, carga un poquito menos la cuchara, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos trabajando instrucciones para la alimentación. Podríamos trabajar así, ¿cierto? En el caso de trabajar habla o otras habilidades cognitivas, yo puedo ir dando algunos consejos o tips que permitan ir reforzando la buena ejecución, por decirlo de alguna manera, de las indicaciones y los objetivos que yo estoy dando, ¿ya? Respetar los tiempos destinados a la sesión es muy importante, ¿ya? Si quizás yo tenía planificada 3 actividades, pero no alcancé a hacer las 3,
solo hago 2, ¿ya? No extendamos la sesión porque eso genera fatiga en el usuario. No extendamos la sesión por tratar de cumplir nuestros objetivos, sino que al contrario, tratemos de sacar el máximo de provecho a aquellas actividades que nosotros teníamos planificadas y que pudimos hacer de manera completa y bien hecha, ¿ya? Sin apurarse en el fondo. Tener siempre un plan B. ¿Qué pasa si se me cae la conexión? ¿Ya? ¿Qué pasa si la persona que tengo al otro lado, yo planifiqué una mega actividad que yo encontré que me iba a salir maravillosa y resulta que el otro no le pareció entretenida, no se motivó, no la quiere hacer, no quiere hacer nada? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Es importante tener un plan B. Siempre tener una cartita bajo la manga de qué es lo que nos puede servir. Y es muy importante para eso conocer bien a nuestro usuario, que eso también ocurre en la presencialidad, pero aquí también es importante, o sea, en el fondo es importante que yo tenga el teléfono de la persona, el correo, y si se cae la señal, poder llamar o mandar un mensajito de texto y decir, parece que estamos con problema de señal, cuándo retomamos, etcétera. Respetar la estructura de sesión terapéutica es importante también en el fondo, que tiene que ver con la complejidad del cómo se van entregando las actividades, cómo se van entregando los apoyos, ¿cierto? Cómo se va registrando el rendimiento del paciente, etcétera. Y ir entregando, como les decía antes, la retroalimentación. Para cerrar una sesión de terapia es importante hacer como un resumen de todo lo que se hizo, un resumen de lo realizado, en el fondo ir viendo como los puntos destacados, ¿ya? Y las cosas que debemos reforzar, explicar si es que vamos a dejar algún tipo de trabajo asincrónico, qué actividades o tipo de trabajo asincrónico vamos a dejar para el hogar, ¿ya? Resolver dudas o consultas que hayan surgido en esta sesión en particular o que puedan estar pendientes, y la despedida, además de evaluar la satisfacción de la sesión. En el fondo, preguntar también es importante, o tener quizás alguna hojita o algún tipo de encuesta o cortita que nos permita saber si cómo fue la calidad de la señal, si tuvo algún problema, si hubo algo que no escuchó, si le gustaría incorporar algún contenido en una próxima sesión, etc. Uno va y tiene que, de alguna manera, ir evaluando cómo va rindiendo y cómo va funcionando esta terapia. Hay veces que las personas están reticentes a la teleterapia, ¿ya? Porque obviamente, imagínense ustedes mismos, cuando les decimos ya, ok, te van a atender por teledermatología, ¿tú estás dispuesto a recibir sesiones, o uno está dispuesto a recibir sesiones de medicina por el computador? Uno igual es un poco reticente, y hasta que no ve que las cosas realmente funcionan, quizás le genera un poco de duda, un poco de recelo. Por lo tanto, es importante esta formalidad en la sesión, ya que esto sea lo más ético y formal posible, acercándose a profesionalizar la telepráctica, ¿ya? Y por eso también es importante hacer una evaluación de cómo el otro va, en el fondo, sintiendo que está pasando esta terapia. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, el costo-efectividad, el tiempo de desplazamiento, por ejemplo, que ya no se utiliza, que tiene que ver con el desplazamiento tanto de la persona como del profesional, en este caso, ¿ya? En este minuto también un beneficio es el cuidarnos, obviamente, de contagiarnos de algún virus, sobre todo el virus del COVID-19, ¿cierto? El acceso a lugares remotos, el poder llegar a aquellos lugares, por ejemplo, donde no existen especialistas, o donde es difícil el acceso por la vía presencial. Entonces, a través de esta nueva, o no nueva, pero esta manera, ¿cierto?, de conectarme con otros, yo puedo llegar a lugares remotos. La continuidad de tratamiento, ¿cierto?, que me da la posibilidad de continuar el tratamiento y de ser oportunos en el tratamiento. O sea, en el fondo, quizás hay personas que no acceden al tratamiento oportunamente porque no pudieron llevar a su paciente. Muchas veces el traslado de pacientes, por ejemplo, en silla de ruedas, es súper complicado, o pacientes que están en cama y que no se pueden levantar y que están en esa posición también, es difícil trasladarlos, pero a través de la telepráctica pueden recibir de todas formas oportunamente un tratamiento.
Y por otro lado, el acceso a especialistas, que tiene que ver con el acceso a, por ejemplo, yo puedo hacer una derivación, que eso también es bien ético de hacer, a alguien que se maneje mucho mejor que yo en esa temática, ¿ya? Y quizás en un lugar donde no existe el especialista, a través de la telepráctica puede existir. Ahora, también esto tiene ciertas limitaciones que tienen que ver con las barreras tecnológicas, por ejemplo, con la alfabetización digital y con la competencia o la formación en telepráctica. ¿Ya? Las barreras tecnológicas son que se nos cae la señal o que no hay una buena señal. En el fondo, en algunos lugares remotos de Chile todavía no hay una buena conexión, ¿cierto? Otra barrera es que muchas personas todavía, o dependiendo sobre todo de su condición, ¿cierto? No hay una buena alfabetización digital. En personas mayores, por ejemplo, que son las personas con las que yo trabajo, todavía tienen mucho miedo o no están tan familiarizados, ¿cierto?, con el uso incluso de los celulares o de los smart, ¿ya? Y obviamente la competencia y la formación en telepráctica que todavía en Latinoamérica no está tan desarrollada como en otras partes del mundo. En resumen, tenemos varios desafíos en telepráctica acá en Chile, principalmente, sobre todo desde la telerehabilitación. La telepráctica no es algo nuevo, que es importante de tenerlo en cuenta, es algo que se viene practicando hace tiempo, pero que ahora parece que llegó para quedarse, por lo tanto también hay muchos desafíos sobre el futuro en telepráctica, la capacitación en telepráctica y lo que yo les decía, generar conocimiento, tener investigación que se ha hecho en nuestra cultura, en nuestra forma, ¿cierto?, de vida que tenemos acá en Chile. ¿Ya? Porque hay mucha investigación, pero generalmente esa investigación viene de otras partes, ¿ya? Sobre todo en el área de la telerehabilitación. Y tener en cuenta siempre las consideraciones que conversamos antes, ¿ya? Esto no es llegar y sentarse frente al computador, sino que requiere un trabajo de joyería, por decirlo de alguna manera, previo. Antes de hacer una sesión de telepráctica o de teleterapia, yo tengo que hacer y verificar muchas cositas para que esto resulte y se haga de una manera bien profesional. Así que, bueno, acá les dejo algunas referencias y les doy las gracias por haberme invitado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí estoy, voy a aparecer inmediatamente. Ahí, no sé si se escuchó bien, si tienen alguna pregunta que hacer respecto a la sesión de hoy. No sé si por el chat estamos recibiendo preguntas. Espero haber sido lo más completa posible en la información. Traté de incorporar también a otras disciplinas en los aspectos de teleterapia, ya que supe que habían otras carreras también que estaban organizando esta jornada. Felicitarlos por su jornada. Vi que tenían grandes expositores con muy buenas temáticas, así que eso, pues chiquillos. No sé si hay alguna duda, consulta. Sí, Sofía Valentina Rosas Muñoz dice que, hola, primero muchas gracias por la presentación y le gustaría saber específicamente en el área de adultos si existe la posibilidad de realizar diagnósticos a través de telepráctica o bien solo en un seguimiento de pacientes ya diagnosticados. Mira, nosotros estamos haciendo diagnósticos. La evidencia muestra que sí, se pueden realizar diagnósticos e intervenciones, pero quizás nos vamos a demorar un poquito más en el caso de la experiencia, de la poquita experiencia que yo tengo, nos hemos demorado un poquito más en establecer un diagnóstico. En algunos casos se puede también mezclar con la presencialidad dependiendo de qué cosas tengas que evaluar, ¿ya? Pero sí sí se puede establecer diagnóstico a través de telepráctica. Lo que sí hay que tener en consideración es la adaptación del material para evaluar, ¿ya? Cómo vamos a ir adaptando ese material para la evaluación a través de estas plataformas. Vamos a hacer una última preguntita porque ya próximamente sigue la siguiente charla, así que
Vamos a ver. Por ejemplo, acá Sofía Rosas Muñoz pregunta, ¿en el caso de la disfagia es recomendable trabajarla mediante esta modalidad? Mira, hay evidencia de trabajo de disfagia mediante telepráctica. El Colegio de Fonoaudiólogos acá en Chile recomienda que ojalá aquellas cosas que necesitan en el fondo la intervención directa o palpación en algunos casos del paciente, uno lo haga en lo presencial y después siga con la intervención mediante telepráctica. Sin embargo, en lo que se ve, por ejemplo, en algunas revisiones de la hacha, sí hay evidencia de, por ejemplo, lo que tú puedes hacer es tratar de contactar con algún profesional a distancia que te ayude en la evaluación de la disfagia y tú estás en el otro lado dando las indicaciones de tratamiento. Por eso te digo que es importante de repente contar con alguien que te pueda apoyar desde el otro lado, ¿ya? Quizás no voy a tener un fonoaudiólogo especialista, por ejemplo, pero puedo tener un profesional de la salud que me asista en algunas cosas desde el otro lado, ¿ya? Con ese paciente en particular. Ya, la última pregunta, disculpando al siguiente expositor, que es bastante buena, ¿cómo se trabaja en el caso de la teleterapia con un adulto mayor frágil? Ya que muchos no manejan bien el internet y muchos de ellos viven lejos de sus hijos o no cuentan con un asistente. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, ahora que tuvimos que empezar con nuestro programa y lo quisimos hacer, como les contaba antes, entrenamientos previos, ¿ya? Lo que hacíamos es conectarnos con esa persona y enseñarles a usar la tecnología. En el fondo hicimos la alfabetización digital previo a las sesiones de telepráctica. Enseñarles a conectarse, a usar un micrófono, incluso aprender el computador y esto por vía telefónica, apoyando por vía telefónica y por vía remota a través de distintas plataformas. O sea, es un trabajo bien de joyería, como les decía, porque no es solo llegar y prender el computador, sino que también necesitamos de pronto entrenar a nuestro usuario en el uso de la tecnología. Ya, vamos a tener que dejar hasta acá, lamentablemente, esta jornada. ¿Podría dejar algún correo en el caso de que alguno de nosotros quisiera hacerle más consultas respecto a esto? Sí, ni un problema. soledad.franzani@mayor.cl. Ya. Ahí se Entonces, los puedo escribir por... sí, por favor. Para no dejar inconclusas esas preguntas. Agradecemos como parte de Rechium a la profesora Soledad Franzani, docente de la Universidad Mayor de la Escuela de Fonoaudiología de la sede de Santiago. Ahora les voy a pedir que por favor enciendan sus cámaras para la foto de rigor y les pedimos que por favor sigan conectados para la siguiente charla, que le disculpamos por favor al siguiente expositor, así que si pueden encender raudamente sus cámaras eh, para hacer la foto de rigor. Veo a una Mini por ahí, que es Moana, quien veo por ahí también, una bruja. Eh, Agradezco mucho que estén apañando con los disfraces. Así que vamos a tomar la foto a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a las 3. Ya, ahora sí, estamos eh, estamos listos. Así que un beso, que estén bien, agradecimientos a la profesora Soledad y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.